Buenos días. Damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al público en general que sigue este evento a través de las distintas plataformas de comunicación. El día de hoy continuamos con las actividades del seminario Elecciones y Democracia 2021 que organiza la Universidad de Colima a través de la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Electoral del Estado de Colima. Daremos inicio con la primer mesa de discusión denominada Libertad de Expresión en Redes Sociales, en la que participan el doctor José Salvador Ventura del Toro, catedrático de la Facultad de Derecho, la maestra Beatriz Adriana Castro Magaña, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Luis Moreno Diego, por parte de la Facultad de Derecho, la maestra Doralicia Carrillo Preciado, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para moderar los trabajos de esta mesa, damos la bienvenida a la maestra Vianey Amezcua Barajas, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de quien me permitiré leer una muy breve semblanza. La maestra Vianey cuenta con el grado de Maestría en Administración por parte de la Universidad de Colima, licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, con el premio Peña Colorada por ser el mejor promedio de su generación. Diplomado en Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. Diplomado en Estudios de Género y un diplomado en Desarrollo en Habilidades Directivas. Dentro de los cargos actuales, es coordinadora general de Comunicación Social de la Universidad de Colima, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, consejera honoraria del Consejo Directivo del Instituto Colimense de la Mujer del Gobierno del Estado de Colima, integrante de la organización de la sociedad civil 100 por Colima y del Parlamento Ciudadano de dicha organización desde el año 2010. Entre los cargos anteriores, ex consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ex consejera electoral suplente del Consejo Local y del Consejo Distrital 1 del INE, ex directora del Centro Universitario de Estudios de Género 2012 al 2013, exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima y presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias en 2006, además de ser Premio Estatal de Derechos Humanos en 2018. Cedo el uso del micrófono a la maestra Vianey para que modere los trabajos de esta mesa de discusión. Muchísimas gracias, maestra Erandi. Antes que otra cosa, quiero agradecer la invitación para participar en la moderación de esta mesa al director de mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al maestro Enrique Chávez, y también al doctor Enoc Morán, director de la Facultad de Derecho. Y bien, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras, profesores y profesoras de ambas facultades. La metodología que vamos a aplicar en esta mesa de discusión titulada Libertad de Expresión en Redes Sociales es la siguiente. Voy a ir formulando una serie de preguntas y voy a dar la participación a cada uno y a cada una de ustedes para ir respondiendo y que bueno que se pueda hacer o aportar una serie de elementos para el análisis que el público que nos está viendo, nuestros estudiantes, la sociedad en general, tenga suficientes elementos para poder emitir, digamos, inclusive una opinión o que pueda tener elementos para analizar todo este movimiento que se genera a través de las redes sociales en los procesos electorales. Y bien, lo primero será dar lectura a una breve semblanza del currículum vitae, de la hoja de vida de cada uno de ustedes,
y voy a empezar con el doctor José Salvador Ventura del Toro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, donde obtuvo el Premio Peña Colorada, licenciado en Educación por el Instituto Superior de Educación Normal en Colima, el ISENCO, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con residencia en Navarra, España, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad también de Colima, adscrito a la Facultad de Derecho, donde se desempeñó como director interino y subdirector, fungió además como coordinador del doctorado interinstitucional en Derecho de la región Centro-Occidente de la NUYES y evaluador del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, Asociación Civil, en el proceso de acreditación de las licenciaturas en Derecho de las instituciones de educación superior. Actualmente también es el representante de México en el área de Derecho en el proyecto Tuning América Latina que promueve la Comunidad Económica Europea. Bienvenido. Gracias. Con el licenciado Luis Moreno Diego. Él es egresado de la licenciatura en Filosofía y Derecho por la Universidad Pontificia de México, maestro también en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, doctor en Derecho a través del programa de doctorado interinstitucional en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, docente por asignatura desde 2005 en la Escuela de Filosofía y la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y hasta ahí vamos a cortar el currículum. Espero que sea, digamos, como suficiente información para quienes nos escuchan. Voy a ir cortando los currículums. Luego tenemos a la profesora de tiempo completo en el nivel medio superior, Beatriz Adriana Castro Magaña. Ella tiene 17 años como docente de la Universidad de Colima. Actualmente estudia doctorado en Ciencias Sociales en nuestra universidad y el diplomado en Agentes TICS también en la misma institución. Tiene maestría en Trabajo Social con enfoque en Investigación Social y ha cursado una serie de diplomados en la Universidad de Colima también, como el de Racismo y Xenofobia vistos desde México por UNAM, el diplomado en Competencias Directivas en la Educación Media Superior por Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, el de Formación Docente del Nivel Medio Superior y el de Formación Docente en Media Superior. Y por último, me voy a permitir dar lectura a la semblanza de la maestra Doralicia Carrillo Preciado. Ella es egresada también de la Universidad de Colima en la licenciatura en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También estudió la maestría en Ciencia Política y Administración Pública en la misma facultad y universidad. Ella ha estado desde siempre en su carrera profesional interesada en los temas educativos, por lo cual cursó el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene más de 24 años de experiencia, además, en el sector público en áreas de asesoría, toma de decisiones, participación y atención ciudadana. Se especializa en planeación estratégica, gestión pública, análisis político y elaboración de programas y proyectos de gobierno. Desarrolla temas de investigación como gobiernos locales, finanzas públicas y profesionalismo de la administración pública, a la vez que promueve y participa el activismo social en las asociaciones civiles como Tiempo de Edad, Mundo Habitable y Colima Accesible. Con el propósito de generar el autoempleo, impulsó también la creación de la consultoría CAP Consultores, donde es socia fundadora con exalumnos de la facultad y actualmente labora como catedrática de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, doctora, contigo empezamos. ¿Qué opinas respecto de los beneficios que otorga el uso de las redes sociales en los procesos electorales? Al término de la participación de la doctora Dora, pues ustedes podrán también intervenir y nada más me avisan para ir dando los turnos. Adelante. Ok, buenos días a todos. Agradecerle a la Universidad de Colima, al Instituto Electoral de nuestro estado, quienes organizaron a través de la Facultad de Derecho y mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas, este evento propicio para los momentos que estamos viviendo en el proceso electoral en Colima 2021. La pregunta, ¿cuáles son los beneficios, ¿sí?, de
del uso de las redes sociales es una pregunta importante, porque hoy en día, en el contexto que tenemos de la pandemia, pues nos vemos obligados a implementar estrategias que permitan hacer llegar las propuestas o las inquietudes de los candidatos al electorado. Yo creo que es importante los beneficios que las redes sociales traen al proceso electoral. Por señalar algunos, yo reflexionaba, es un mundo de información, pero el primero que pudiera traer aquí a la mesa es la propagación rápida que se hacen y la difusión de noticias, ¿no? Puede ser, esta información es más dinámica a través de las redes sociales y bueno, genera también un contenido mayor donde los usuarios pueden recoger y discriminar de alguna forma la información más relevante o lo que ellos desean compartir o comentar, ¿no? Otro beneficio pudiera decirse que la mayoría de las redes son gratuitas, pero también este tipo de estrategias o de uso en los procesos electorales de las redes permite que las campañas políticas puedan analizar sus estadísticas, sus movimientos de manera rápida, más fácil, aunque una cosa es construir un gran número de seguidores digitales y otra es convertir esos seguidores digitales en votos. Por ahí se dice que un like no representa un voto, ¿no? Y bueno, tiene sesgos el uso de las redes sociales en la campaña, pero hoy en día en el contexto de la pandemia son oportunas. Y bueno, ahora sí, los partidos políticos y los candidatos o los coordinadores de campaña, asesores, tendrían que voltear a ver y generar un plan de marketing, un programa donde realmente puedan utilizarse y solventar las áreas de oportunidad de cada candidato. Muchas gracias, doctora. Doctor sí, Salvador. Gracias, maestra Vianey. Bueno, antes que nada, también quiero agradecer la invitación para participar en este foro a mis facultades, amigas y a sus directores, a los doctores Enrique Chaires y al doctor Enoc Francisco Morán Torres por su invitación. Y conforme a la pregunta que plantea la maestra Vianey, creo que en los últimos años las redes sociales en México han cobrado mucha importancia y esto es por las condiciones del mundo globalizado en el cual vivimos. Si tomamos en cuenta la opinión de Jonan Segner, que es cofundador y jefe de estrategia de la consultora política especializada en comunicación electoral, vemos que el principal beneficio del uso de estas nuevas tecnologías, hablando de redes sociales en los procesos electorales, es que los candidatos se acercan a sus partidarios y convierten su apoyo en beneficios tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos la recaudación de fondos, el reclutamiento de voluntarios. Entonces, este acercamiento hace posible que los ciudadanos se impliquen en la política y sobre todo aquellos votantes más jóvenes, que ahorita hay una incidencia al abstencionismo. Entonces, las redes sociales acercan al candidato con, obviamente, la población joven en este caso. Y un aspecto importante que es que la mayoría de los políticos hoy en día han entendido que las redes sociales es de una estrecha colaboración, porque la red tiene muy diversas formas de intercambio y de colaboración. Entonces, es importante que el político tome en cuenta las redes sociales para el proceso electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, maestra. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Creo que la presencia aquí nos va a traer un enriquecimiento para todos, ¿verdad? Efectivamente, las redes sociales, el internet, pues han tenido mucho impacto en la actualidad y más pues con el problema de la pandemia. De acuerdo al informe del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hubo un crecimiento de 21.3% en el 2010 a 52.1% en el 2020, lo que pues logra un gran impacto en el acercamiento al internet. También el informe, el 15º informe sobre los hábitos de los usuarios de internet en México,
que se publicó en 2019, habla que hay una penetración de cerca del 71% y que el 82% de los usuarios de Internet lo hacen para consultar redes. Por tanto, creo que es un medio que los primeros beneficios que nos da es que es muy económico, la rapidez o la inmediatez de la información que se presenta. Además, como decía la compañera, pues se puede medir de alguna manera la aceptación del candidato. ¿Cómo? A través de los comentarios, a través de las reacciones que se tienen y pues de las publicaciones o la manera en que se comparte. Este medio, las redes sociales, pues implica una inversión muy baja, pero logra un alto impacto. Hay una investigación que se hizo en República Dominicana donde se hablaba de las inversiones que se tenían en medios de comunicación. Ahí, en el 2012, se invirtió 6.6% en Internet, lo cual reflejó un impacto del 86.7% en la aceptación de los candidatos, ¿no? El dar a conocer a los candidatos. Entonces, creo que pues tiene ciertas ventajas el uso del Internet. Hay algunos costos políticos que puede tener, que pueden resultar inversos, pero bueno, creo que esto lo podemos hablar más adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Doctor. Sí, gracias. Agradezco igualmente la invitación, agradezco el espacio. Creo que puede dialogarse interesantemente desde distintas vertientes y puede enriquecerse también ese espacio de diálogo. Yo quiero comentar brevemente una situación en torno, no entro a cuestiones estadísticas, no voy a entrar a cuestiones electorales. Comparto una situación sobre una entrevista que realizan a Darío Villanueva. Darío Villanueva es profesor emérito en la Universidad de Santiago de Compostela y en su momento del 2014 al 2018 es director de la Real Academia Española. En una entrevista que le hacen interesante, plantea, él considera que, sitúa a nuestra sociedad como una sociedad de la información y dice él, nuestra sociedad de información se ha instalado en la desinformación. Es una situación y una realidad que describe él y que soporta en un análisis de dos fenómenos que él considera el síntoma de nuestro tiempo, la corrección política y la posverdad. ¿Qué significa ello? La corrección política no es que estemos buscando una política correcta, sino lo que políticamente sería correcto. Y dice, nuestra sociedad no hace muchas veces lo que corresponde. En redes sociales no se desarrolla algunas cuestiones con base en elementos y criterios de verdad o de justicia, sino más bien se desarrolla lo que políticamente se considera correcto. Y por otro lado, en el tema de la posverdad, por ejemplo, encontramos varios elementos. Este concepto, este término, es un término que se ha venido derivando desde finales del siglo XX y sobre todo el diccionario de Oxford en 2014 lo publica, lo plantea como la palabra del año. ¿Qué pasa con esta cuestión? Podemos decir que la posverdad, o cuando se habla de posverdad, se entiende como la ausencia de la verdad como un valor realmente importante y relevante. Igualmente, eso se percibe en un contexto y un sentido políticos bien definidos. Esto ante el auge de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, y su continuo empleo del discurso, apelando a la emoción en sus mensajes políticos. Es decir, en nuestro tiempo, bajo el uso de Internet o de redes sociales, estamos poniendo en tela de juicio si la comunicación vertida en redes sociales es auténtica, busca la verdad o busca un elemento de comunicación auténtica, o en todo caso es un cúmulo de balbuceos que pueden deformar incluso la realidad. Por eso traigo a colación esta cuestión de Darío Villanueva y por otro lado recordamos la gran obra, una de las grandes obras de 2014 de Gianni Bátimo, Adiós a la verità, Adiós a la verdad, traducida al español, donde plantea nuestra cultura y nuestra sociedad no como un elemento de verdad y de diálogo que encontramos en redes sociales, sino más bien un posible velo de verdad aparentemente es situado con letras, comentarios y expresiones. Sí, muchas gracias. Pues muy interesantes todas las participaciones, desde luego.
En efecto, el uso de las redes sociales tiene sus ventajas, tiene sus beneficios para los procesos electorales, pero también tiene, digamos, como la parte oscura de su uso. Y el doctor Luis Moreno justamente ha empezado con esa parte, ha empezado la discusión en ese sentido, así que yo creo que podremos continuar con la discusión sobre el tema de la fake news, de las fake news y de la posverdad. Entonces, me gustaría escuchar al doctor Salvador Ventura, ¿qué le parece? Claro que sí. Mire, maestra, hay que tomar y remontarnos que cuando la radio fue inventada, tuvieron que pasar 38 años para que pudiera llegar a los 50 millones de radioescuchas. Para la televisión tuvieron que pasar 13 años. En el caso de Facebook, el tiempo para llegar a este número de personas usuarias fue solamente de 1 año, mientras que para Twitter solo tuvieron que pasar 9 meses. En los meses de este año 2021, ya contaba con más de 2.700 millones de registros Facebook y Twitter tiene 187 millones. Entonces, lo que se podría decir que cerca del 35% de la población mundial se encuentra en alguna de estas redes. El crecimiento y el acelerado potencial que tiene el Internet como de los servicios que ofrece en el ciberespacio y con ello las redes sociales, obviamente, como lo menciona usted, maestra Vianey, implica una serie de retos para los gobiernos, incluida la manera de entender su impacto. Tenemos derechos, tenemos responsabilidades dentro de las sociedades, entonces tenemos que concentrar esa cantidad de personas usuarias. Representa para los gobiernos una gran oportunidad para poder democratizar la información, pero también hay riesgos y condiciones que tienen que ser considerados. Y aquí me permito recordar las palabras atribuidas a Voltaire, que dice: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Cualquier tipo de censura va en contra de esta máxima histórica, pero es especialmente preocupante cuando parece ser ejercida de manera selectiva. Ninguna instancia puede estar por encima de la ley, ninguna persona podemos censurarla para poder expresar lo que a su derecho conviene. Entonces, este es un debate que no se debe basar en factores subjetivos, hay que argumentar centralmente y debe ser el derecho irrenunciable de que cada persona sea libre de expresar su opinión. Muchas gracias. Maestra Adriana, ¿quisieras continuar? Bien, sí, efectivamente los medios de comunicación tradicionales han perdido un poco la credibilidad y yo aquí coincido con el doctor Ventura. Los candidatos van a informar lo que consideran más importante informar, ¿verdad? Van a hablar de sus cualidades, van a hablar de su proyecto de trabajo, pero aquí nuestra obligación es corroborar la información, ¿verdad? Analizar la trayectoria del candidato, analizar su plan de trabajo, de tal manera que podamos comparar ambas informaciones. De igual manera, estos medios, bueno, si hablamos un poco de las desventajas que nos dan, es que a eso iba con los costos políticos, ¿no? Que muchas veces cuando no hay una campaña bien estructurada, los costos políticos para el candidato pueden ser bastante. Se llega a denostar, a desacreditar, a desprestigiar a los candidatos y lejos de tener una buena imagen en redes sociales, tenemos el ejemplo de Ricardo Anaya, ¿no? Él quiso de alguna manera lanzar una campaña en la que estuviera más cercano a la población, a las necesidades de la población y las redes sociales lo han acabado, ¿no? Lo han tachado nada más de un teatro, ¿no? La campaña que está haciendo. Entonces, sí tiene bastantes costos políticos, coincido con el doctor, debe de haber libertad de expresión, no podemos limitar esa libertad de expresión, pero sí tenemos que estar informados. Sí, muchas gracias. Me gustaría agregar a esa misma pregunta un elemento adicional y sin ánimo de entrar en dilemas éticos y morales, pero
La maestra Beatriz hablaba de la responsabilidad que ciudadanos y ciudadanas tenemos de corroborar la información que se recibe, porque pues bueno, ya se hablaba de los beneficios, pero también de los perjuicios que podría traer la desinformación en este caso, ¿sí? Entonces, yo agregaría más bien el siguiente elemento. Es solo responsabilidad del ciudadano y ciudadana verificar que la información que recibe es verdad, o también aquí tienen una responsabilidad candidatos y candidatas, quizás autoridades electorales. Yo creo que, bueno, primero me quedé con la estadística que mencionó la compañera de aquí de la mesa. Yo estuve revisando la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de información en los hogares y veía el rango de edad el porcentaje más alto, quien usa las redes sociales son de 18 a 24 años. En ese rango de edad de los entrevistados, el 91.2% de los mexicanos utilizan las redes sociales. De ahí yo dije, bueno, se usan las redes sociales, ¿qué aspectos buscan los jóvenes en las redes sociales, no? ¿Cuáles son los campos por los cuales uno acude a las redes sociales? Y llama la atención, bueno, primero buscan información, segundo, comunicarse y tercero, pues apoyarse para usar o capacitarse o usar la educación. Esta encuesta se hace en el 19, se analiza en el 20, entrando la pandemia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el uso de las redes sociales que tuvieron que salir a flote al sistema educativo, en el caso de México. Menciono eso para también entender un poquito lo que me dices del grado de responsabilidad. Cuando uno revisa en las redes sociales, bueno, tenemos dos elementos, ¿no? Siempre como en un sistema de comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un canal. En este caso el canal serían las redes sociales y yo como emisor del mensaje político que quiero dar, yo creo que el uso del internet y las redes sociales hacen que los candidatos sean más responsables y conscientes de lo que quieren demostrar o compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices algo puede ser desmentido, porque hay una información tremenda en las redes y esa información te permite decir es verdad, es mentira, y las personas buscan y buscan hasta llegar a la verdad y no pueden nuestros candidatos usar disfraces en las redes sociales y eso lo saben muy bien la gente que asesora campañas o que trabajamos con candidatos. Y por otro lado, pues las personas en este caso que usan las redes sociales tienen la obligación de estar buscando, porque también ellos saben que dentro de las redes sociales hay estrategias que se usan, ¿no? Por ejemplo, la creación de gente que de alguna forma genera cuentas en internet o lo que se llaman los gerentes o gestores de comunidades políticas, ¿no? Donde creas y busca posicionar a tu candidato y posicionar tu marca. Y tienes que buscar que esas estrategias sean confiables, que la gente las acepte. Los jóvenes son muy rápidos para decir esto sí, esto no comparto, esto sí me convence. Entonces los mensajes tienen que ser frescos, claros, directos, honestos, ¿sí? Que te generen certidumbre en lo que quieres escuchar. Y bueno, el uso de las redes es obligatorio. Estamos en un contexto de salud que a mí como votante me puedo decidir si recibo o no abro la puerta a un candidato, ¿no? O puedo ver mi casa si prendo mi smartphone o prendo mi compu para revisar algún candidato, revisar. Casi no nos damos tiempo, los jóvenes les gusta la política, pero les gustan las cosas rápidas, ¿no? Entonces ellos van a la imagen. Entonces aquí podemos tener ciertos riesgos porque la mercadotecnia ya no se queda en este plano, ahora estamos en la neuromarketing y buscando cosas como el otro recibe mi mensaje, cómo yo puedo evaluarlo desde colores, letras, gustos, música. No son las mismas campañas que la elección pasada de 2018, claro que no. Tenemos el reto de posicionar, la guerra ya no está en la estructura territorial, en casa por casa o en los medios de comunicación tradicionales. La lucha
electoral está en las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales mostrarte fresco, sincero, honesto, transparente, que tu candidato esté accesible a la gente que está del otro lado de la computadora o del otro lado de las redes, ¿no? Y para ello, pues es importante que nuestros candidatos generen espacios de comunicación, espacios que construyan comunidades electorales dentro de las redes, como pueden ser los chats, los foros, las mesas de discusión, todas esas cosas que se están manejando hoy en día en las redes. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Luis. Bien, me es grato escucharlos, me parece sumamente interesante. Estoy de acuerdo, por supuesto, y es algo eminentemente, o mejor dicho, sociológicamente evidente, el tema del repunte del uso de redes sociales. Nadie puede dudar de ello, y no solo el repunte, sino, como ya lo mencionaba el doctor Ventura, el margen de crecimiento completamente diferente de redes sociales y de uso de Internet, por ejemplo, a la radio de otros tiempos. Me parece muy bien. Ahora bien, no sé si porque lo usamos todos, ello sea loable, ello sea lo más interesante y lo humanamente más correcto. Eso sí no lo sé, por las cuestiones que también la maestra, perdón, no recuerdo su nombre, maestra Dora. La maestra Dora comentaba, hay un problema ahí de información, o más bien una situación de desinformación. Al escucharlos, cosa que se me hace muy interesante, por supuesto, pienso y me quedo pensando si debo expresar lo que quiera, si es humanamente correcto expresar lo que se quiera en redes. Y pienso en una posible situación de subjetividad y de relatividad notable en redes sociales. Y me viene un pequeño problema, por ejemplo, ¿cómo armonizar los derechos de uno con los derechos del otro? ¿Cómo hacer valer cuáles serían los criterios para armonizar una convivencia humana pacífica cuando cada uno va a ejercer y va a exigir los derechos propios? Vienen algunas de esas cuestiones. Ello me lleva a un serio problema de objetividad. El tema de objetividad a mí me ha apasionado, lo he venido desarrollando en un momento y en otro, y cierro esta intervención breve, que no lo es, ¿verdad? Cierra esta intervención breve con lo siguiente. Comparto una cuestión a propósito de la objetividad y de lo que pasa en nuestro tiempo en la era de la posverdad. En el transcurso del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, partiendo del año 1900 en que murió Nietzsche, acompañamos la disolución de lo que quedaba de la objetividad en las postrimerías del pensamiento de la modernidad. Testificamos la fragmentación del sujeto en la intersubjetividad de una comunidad o de una colectividad indefinida. Acompañamos, por lo tanto, el féretro de la muerte anunciada por Nietzsche, donde se desmoronó la pretensión de aquella universalidad añeja de unidad y de sistematicidad del saber humano, entonando también los cánticos fúnebres con motivo de la muerte del hombre anunciada por Foucault en el momento posmoderno, y en el horizonte inmediato escuchamos las golondrinas de la diosa la verdad, que citábamos hace un momento en la era posmoderna. Es decir, en este momento, en la era de la posverdad, ya no importa referencia alguna a la objetividad, a la realidad o al soporte ontológico, o buscando, o querer buscar en todo caso, el soporte ontológico de la existencia. En todo caso, hay un planteamiento que podemos decir soportado en la era de la posverdad, donde podría buscarse, conforme también a lo que mencionábamos de Darío Villanueva, solamente lo políticamente correcto. Bien, gracias. Sí. Perdón, maestra Vianney, Sí, hay un adelante. aspecto importante, gracias, que hay que considerar, es el hecho de que cuando hablamos estamos asumiendo una determinada responsabilidad con respecto a lo que estamos diciendo. Sin embargo, las redes sociales generan una especie de anonimato y entonces hay una desinhibición que favorece aquí, como mencionaba la maestra Vianney, los fake news y todas esas manifestaciones de odio. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de actos de agresión verbal que al mismo tiempo muchos usuarios no son plenamente conscientes del gran alcance que puede tener sus palabras en este medio y específicamente en las redes sociales. Es por ello que las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario para los delitos como la difamación, el discurso de odio y el enaltecimiento al terrorismo. Las nuevas tecnologías
bien hemos mencionado, han mejorado y han facilitado nuestras comunicaciones, pero también, y aquí hay que subrayar, han dado pie al paso de divulgación de ideas y expresiones que son incitadores del odio. Este tipo de discursos está asociado siempre a la violencia. Entonces, el que realiza un discurso de odio no está dando una opinión o juicio de valor, está agrediendo, y hay que tomarlo aquí en consideración. Desde este punto de vista, lo que se genera es odio, desprecio. Entonces, son ataques a personas y a sus respectivos derechos, y quería ponerlo sobre la mesa, maestra. Sí, muchas gracias, doctor. Adelante. Sí, retomando lo que dice el doctor, yo también reflexionando el trabajo en lo que son el uso de las redes y en el marketing político y toda la cuestión electoral, es importante poner a la mesa e invitar, pues tenemos documentos que ha generado las instituciones como el INEGI, que tenemos la encuesta sobre el uso y disponibilidad de las redes, y tenemos también la encuesta sobre la violencia en el uso de las redes sociales, lo que el famoso bullying, que ya pasa a ser a otras cosas, a cuestiones más observadas, y que por la dinámica que se vive del Spring, muchas instituciones y nuestros marcos normativos han quedado rezagados en esta dinámica, y yo creo que hay fundamentos y hay argumentos para entrar a regular ciertas expresiones que se dan en las redes sociales, ¿no? Si bien es cierto el uso de los bots o los gestores de comunidad en las campañas electorales, pues sí invitan a generar una violencia en las redes sociales, en la discusión, el no encontrar, por ejemplo, en las comunidades de gestión, pues ellos se encargan de construir la marca y pegar a todos los electores a la marca, y el uso de los bots, pues ellos se encargan de pues tronar las cuentas sociales a través del uso de redes o incluso de servidores que no son del país, utilizan, son reales porque está la cuenta, hay una foto, hay una estructura, pero cuando vas al punto del servidor y de dónde viene, pues te das cuenta que son externas, ¿no? Que incluso son cuentas de carácter internacional y se encargan de difamar, se encargan de incluso hasta tumbar una candidatura, ¿no? En ese escenario, doctores y maestra, en el cual pues ya de alguna manera se aborda cómo es que las campañas electorales que se hacían con los medios de comunicación tradicionales, digamos que han evolucionado, han mutado, ¿sí? Y atendiendo precisamente a estos recursos tecnológicos, y aunque ya se tocó un poquito del tema, me gustaría escuchar al resto de participantes, creo que a nuestro público le gustaría también saber qué opinan, si es posible sustituir esas campañas que se realizan, digamos, en tierra o a través justamente de los medios de comunicación tradicionales por las redes sociales. Adelante, maestra. Yo estoy aquí muy de acuerdo en lo que comentaban los compañeros, anonimato que dan las redes sociales, sí tiene ciertas ventajas, ¿no? Esa rapidez con la que se llega a la información, pero no siempre se tiene información real. Si hacemos un comparativo entonces entre una campaña electoral tradicional y una en redes sociales, yo considero que no debiera de perderse, tendría que ser complementaria, porque pues, las redes sociales sí nos informan, pero no nos permiten ese acercamiento con la población. Se demerita mucho la parte emocional, la cercanía, el estar casa por casa, el visita a las colonias, escuchar las problemáticas directamente de la comunidad. Entonces creo que sí se logra una desafección en las campañas que se realizan solo de manera virtual. Tendría que ser un complemento entre el modelo tradicional y pues ir poco a poco incorporando estas redes sociales. Muchas gracias, doctor. Sí. Con respecto a lo que tú formulabas, maestra Vianey, ya sabemos y lo hemos manifestado aquí que las redes sociales son un medio de gran impacto en la sociedad actual, que puede llegar a cualquier ámbito de la vida y cuenta con un componente social que pone a los usuarios en contacto. Son parte prácticamente de una segunda vida de los ciudadanos y que nos ayuda a contrastar, comparar, ser oídos y escuchar el mundo en el que vivimos, ¿no?
eliminando barreras geográficas y expandiendo horizontes. Parece entonces que la plataforma perfecta es las redes sociales para impulsar la adaptación a los cambios mediáticos. Aquí hay que tomar en cuenta, de acuerdo a la pregunta que formuló la maestra Vianey, si las campañas electorales pueden ser sustituidas por actos en redes sociales. Desde siempre los políticos han contado con gente externa que les asesore en su imagen pública, creando el famoso branding electoral, que es una pequeña marca, por así decirlo, y aunque el término haya sido acuñado con el tiempo, en la actualidad su práctica con distintos matices nació en el mundo político. Así los partidos políticos dan forma a la imagen externa y se ajustan a sus cambiantes necesidades. La tecnología ha transformado y modificado el modo de vender. Y aquí utilizo la palabra vender porque el candidato prácticamente se está vendiendo ante la ciudadanía, buscando nuevas estrategias y enfocando el famoso branding desde otro modo. Entonces, vemos que en el mundo de la publicidad han aparecido estos nuevos modelos de branding y de relaciones tanto con el consumidor, que es la población en general, y sin embargo parece ser imprescindible un estudio de las nuevas tecnologías para ser aplicadas en el mundo electoral. Y aquí, si me permite, maestra, hay que clasificar esta publicidad de los partidos políticos y de sus representantes entre medios comprados, medios propios y medios creados por los usuarios. A grandes rasgos, así vamos a separar. Los medios pagados son aquellos por los que contratas un servicio, como los anuncios en redes sociales, televisión. Los medios creados son aquellos espontáneos derivados de la inclusión en las noticias o de comentarios en redes sociales. Y los medios propios son los que utilizan los usuarios, en los cuales están obligados a controlar la propia empresa como una propia página. Entonces, los partidos políticos gastan mucho dinero, millones en medios comprados para anuncios y para propaganda política, y tienen sus propias páginas web para sus candidatos. Pero hacer parte de la campaña a los ciudadanos, ganar seguidores y voluntarios, es necesario el uso de las redes sociales y los medios creados. Y eso responde a la pregunta formulada por usted, maestra. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿alguien quiere agregar? Yo considero que no. De alguna forma, quienes de manera directa o indirecta estamos en campañas electorales, sabemos que por el ámbito de aplicación se trabajan estrategias de tierra o el cara a cara, o las estrategias por aire, que es el uso de los medios y las redes sociales. Tradicionalmente se invertía el 60-40, 60 en estructura territorial o la cara a cara, y el 40 se usaba medios de comunicación o el uso de redes sociales. Y hoy en día, por consecuencia de la pandemia y atendiendo los lineamientos que emite la autoridad electoral local, se invierte, ¿no? Ahora tenemos un 40% en el cara a cara, donde los eventos ya no son masivos, máximo 20 gentes, buscas estrategias donde te permita tener ese ejercicio de recorrer casas en un 40%, y ahora el 60% lo cubre en las redes sociales, ¿no? Yo creo que este híbrido de las redes se debe de mantener. ¿Por qué? Porque el electorado se cuida. Sí, y en ese sentido hay que garantizar la equidad e inclusión a los adultos mayores o a los ciudadanos que no tengan acceso a las redes sociales. La participación en línea a nivel político es limitada. Este sector busca seguir los noticieros de televisión, que junto con la impresión de periódicos y la radio siguen siendo la fuente más importante de información para ellos. ¿Sí? Entonces, uno como estratega político que asesoras campañas no debes de descuidar, todo tu electorado es importante y hay que llegar, ¿no? Quizá nos vamos a enfrentar y es válido que alguien no quiera recibirte por la cuestión de la pandemia, y pues tendríamos que pensar estrategias de llegar. Para ello ahora se usan los AG para comprar tiempo en línea, ya sea en Google o YouTube, y llegas directamente y tú abres tu computadora y ves que te llega de la gente o tus candidatos de tu distrito, porque se compra, se invierte, ¿no? Pero yo creo que no se debe de olvidar la parte del cara a cara, la parte del territorio, del acercamiento de manera con cuidado y atendiendo los requisitos de la autoridad local, poder ejercer el trabajo de campaña. Sí, muchas gracias.
Doctora, sí, muy interesante. Precisamente que el hecho de estar sufriendo los estragos de la pandemia también haya sido un factor determinante en cómo se han estado desarrollando, organizando las campañas electorales. Adelante, Bien. doctor. Considero que en efecto no es posible, y coincido también con la maestra, no es posible sustituir las actividades de las campañas electorales por actos solamente en redes sociales. Es necesario el encuentro humano, es necesario el diálogo, es necesario la confrontación dialógica, física con los candidatos y con los participantes o actores políticos. Sin embargo, en este momento de contingencia, pienso que sería lo mayormente deseable, o pienso que podría sustituirse en sus mayores posibilidades las promociones políticas a través de redes sociales, cuidando la salud. Eso sería lo más deseable. Sí hay actos públicos, sí hay actos de campaña, mítines y demás, no de 20 personas, hay de muchos más y los vemos aquí y allá. Pienso que es un acto también de responsabilidad y de cuidado de los actores políticos, no solo decir que ellos no convocaron, no solo decir que no se involucran en ello, explícitamente abstenerse de realizar esas cuestiones. Termino también con una cuestión a propósito de libertad y democracia. Una nota esencial de la comunidad democrática es la libertad, y en ese contexto libertad de expresión, misma que se vive en redes sociales, como la capacidad de divulgar cualquier información por parte de cualquier ciudadano, nota que constituye a la vez una de las prototípicas expresiones del mundo democrático. Fenómeno que, sin embargo, está conflictuándose hacia adentro de la experiencia misma libertaria democrática, dada su notable, enfática e inflamada conciencia de libertad, traducida en la práctica del decir, expresar, publicar lo que se quiera, sin conceder importancia alguna a la intimidad personal y el derecho derivado de ella, al amor a la verdad, al respeto a la integridad personal de terceros, a la responsabilidad y prudencia, incurriendo, por lo tanto, en situaciones éticamente degradantes, ejemplos mayormente de libertinaje y caprichos personales que de auténtica libertad. Sí, muchas gracias. Y bueno, en efecto, también pues es necesario considerar que no todas las personas acceden a Internet, ¿sí? Y que pues hay que garantizar la inclusión, como decía la doctora y como mencionaban también los doctores. Bueno, una pregunta también que voy a formular y que tiene que ver con algo que ya habíamos iniciado a comentar, y se refiere a la interacción del público. Ya se dijo cuáles son los intereses de los electores y electoras jóvenes, ¿sí? Ya se dijo más o menos qué porcentaje de la población representa, ¿sí? También hay que recordar que no todos y todas tienen acceso a dispositivos, a gadgets que ayuden a encontrar, digamos, toda la información de candidatos y candidatas, sobre todo los más elaborados, que también yo creo que en esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Supongo que candidatos y candidatas están considerando todos estos elementos, doctora Dora, ¿sí? Y bueno, la interacción es importante. Ya también hablamos de el hecho de la agresividad que se puede propiciar a través del anonimato que proporcionan las redes sociales. Pero hablemos de la participación positiva, de la interacción positiva. ¿Realmente se logra establecer ese diálogo entre candidatos y candidatas y electores? ¿Realmente se logra establecer ese vínculo, esa cercanía a través de las redes sociales en las campañas electorales? ¿Quién gustaría empezar? Bueno, doctor. Ok, muy amables, gracias. Yo creo que sí se logra ese contacto y esa comunicación en las campañas, porque uno de los pilares en los sistemas democráticos es, sin lugar a dudas, el derecho a la información. Hay que estar muy bien informados, conocer a los candidatos. Y entonces las elecciones en estos sistemas no solo necesitan de un marco institucional, legal y sólido, además es indispensable que la ciudadanía cuente con la información relevante sobre políticas públicas. Ese es el aspecto importante. Sobre los partidos, sobre los candidatos y las candidatas, conocer sus propuestas de campaña y en general todo aquello que le va a permitir tomar una mejor decisión. Y en este escenario es donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental en las democracias.
No es posible hablar de un sistema democrático sin que haya medios de comunicación libres. Tampoco encontramos medios libres en un sistema que no sea el democrático. Entonces, ambas van a ser condiciones necesarias para coexistir. De ahí, creo yo, la relevancia del tema. Preservar la libertad en los medios de comunicación debe ser una prioridad para la ciudadanía y para las instituciones. Y aquí es importante, maestra Vianey, si me permite, recordar la trascendencia de los medios de comunicación en la sociedad, porque tenemos 3 temas a considerar: la libertad de expresión, el derecho a la información y la formación de la opinión pública. Sobre el derecho a la libertad de expresión podemos mencionar que es muy importante que la ciudadanía cuente con espacios donde diferentes actores políticos, líderes de la sociedad civil, puedan dar a conocer su punto de vista sobre diferentes temas. Y en este sentido es donde aparecen las redes sociales en la actualidad, la televisión, la radio, que son los medios, por así decirlo, más personales de interacción sobre el electorado, por lo que representan un espacio bastante importante. Después tenemos el derecho a la información, que tiene que ver con la participación de las y los ciudadanos en asuntos públicos y con el derecho a saber y contar con información veraz. Y luego nos vamos a la opinión pública. Y aquí diversas teorías indican que los medios de comunicación van a ser formadores de esta opinión pública al proveer a los ciudadanos de información, filtrar temas, posicionar otros datos a los medios, es decir, funcionan como embudos, si me permite la expresión, que van a permitir que los ciudadanos formen una opinión sobre determinado candidato, sobre su partido político o sobre la propuesta que nos están ofreciendo, maestra. Sí, muchas gracias, doctor. En efecto, digamos que a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de las redes sociales, ciertamente se les proporciona información y se espera que se formen una opinión informada, en el mejor de los casos. Y la interacción más importante pues va a ser el día que se emite el voto, desde luego. Así es, ¿sí? es y en favor de cierto candidato o candidata. Así es. Pero el asunto aquí es en las redes sociales. Se invierte mucho dinero en las redes sociales, en diseño, en videos. Y pues puede ser que estamos frente al televisor, nos aparece, vamos a ver una película y nos aparece lo primero, un video de un candidato o candidata y hasta ahí queda. ¿Sí? En 2 o 3 palabras y ahí queda. Porque además la persona que accede a las redes sociales no necesariamente se va a entretener a ver 3 minutos, siquiera 2 minutos de un video. ¿Sí? El público que está presente en las redes sociales es cada vez más exigente, ¿sí? Y cada vez más cuidadoso, digamos, o administrado en su tiempo. No le dedica demasiado tiempo a ver un video, a ver una información. Entonces, aquí viene pues otro asunto muy importante que tiene que ver con las propuestas de campaña. Y es que en este escenario, ¿cómo lograr que el elector, la electora, ¿sí?, con estas características y con acceso a las redes sociales, conozca las propuestas de campaña como no sea una pincelada en lo que alcance a ver a través de las redes sociales? Y no solamente eso, que se aproveche todo el recurso que se le está inyectando a las campañas a través de esto, y no solo para que conozca las propuestas, sino además para que interactúe, que venga de regreso su opinión o siquiera su aportación o su crítica de alguna forma. Y es que recordamos, maestra, que una ciudadanía informada es siempre una ciudadanía más participativa, más involucrada en las decisiones públicas. Entonces, eso es importante, claro, como usted lo está mencionando. Decisiones que obviamente todos tenemos que tomar con la responsabilidad debida, como usted lo menciona, al momento de ir a sufragar por tal o cual candidato o candidata. Así es. Así es, doctora. Yo creo que el tema de la participación ciudadana no es
propiamente para el proceso electoral, sino cuando hablamos de la participación ciudadana en asuntos de políticos electorales, va más allá de la jornada electoral o de emitir el voto, ¿no? Yo creo que quienes hemos estado cerca de temas como es la cuestión de la participación ciudadana, vemos que esto es bien difícil, que hay muchos factores que inhiben esa participación, ¿no? Y los vemos en las redes sociales. Se cree que la persona entra, hace uso de las redes. Hoy en día el poder tomar una foto, un video, compartirlo de manera instantánea, hacen que las personas de alguna forma socialicen. Pero en el momento en que mi red social me permita conversar con un candidato o revisar las propuestas, ¿sí? No me garantiza que yo como mido que si entro el ciudadano, revisó mis propuestas y está de acuerdo conmigo, ¿no? De ahí que se implementen mecanismos dentro de las mismas redes que me permitan dar seguimiento a esa participación, ¿sí? Pero la participación ciudadana se dan en cosas que, como decía al inicio, la gente tiene la capacidad de decir, esto me gusta, esto lo comparto, de esto me apropio, de esto no, seleccionan de manera muy rápida y bueno, las redes sociales cibernéticas generan mayor participación al momento que nosotros estimulamos e involucramos a que tomen parte del candidato, ¿no? Si pensamos en la definición de Mauricio Merino, donde dice que participar es tomar parte en algo, en este caso los electores tendrían que sentirse como parte de esa comunidad. Por eso yo decía que un trabajo es la construcción de las comunidades electorales para tener en cuenta o que ese seguimiento que se dé realmente el día de la urna, la gente vaya y deposite. ¿Cuántas fotos vimos en el 2018 de los cierres de campaña enormes así y de pronto resulta que ese candidato no ganó, ¿no? Que estaba casi a punto de irse al tercer lugar en el caso de Manzanillo, fotos así con muchísima gente. Tomas cerradas, es que también esa hay imagen estrategias. no te dice que la gente va a ir a votar por ti, ¿no? Entonces, el hecho de las redes sociales y la cuestión de la cibernética va más allá del momento del proceso electoral. Yo creo que se debe generar una cultura, así como participamos, promovimos una cultura democrática y política, hoy tendríamos que generar una cultura en el uso correcto de las redes sociales en cuestiones políticas y de democracia, ¿no? Y para ello, pues tendríamos que mover nuestras instituciones públicas, actualizar nuestro marco normativo, porque ahorita pues sí nos encontramos un poco rebasados de toda esta dinámica en redes sociales y cuidar lo que decía el doctor, ¿no? La libertad de expresión en las redes sociales termina cuando se agrede el derecho del otro, ¿no? ¿Y quién nos va a decir? Y las demandas, como decías tú, ¿qué pide la gente hoy en las redes sociales? La gente ya va a pedirte una educación electrónica gratuita a partir de la experiencia de la educación a distancia y no la tenemos considerada como tal. La atención de los servicios públicos, la capacidad de la administración pública de generar respuestas vía en línea, no nada más ir a emitir mi acta de nacimiento en los kioscos, sino va más allá de tener una interacción donde como servidor público yo tenga la capacidad de manejar las redes sociales y dar respuesta a los ciudadanos, ¿no? Y en el caso de las cuestiones electorales, lo que es el voto electrónico, lo que vimos en Hidalgo, la urna electrónica, ¿no? Que con miedo nada más cierto porcentaje de proceso se fue a la urna electrónica, ¿no? Y eso también va a aspectos culturales, como decía el doctor, en cuanto a la formación, en confiar como ser humano en las instituciones y en los procesos y procedimientos para garantizar elecciones democráticas. Muchas gracias, doctora. Quisiera agregar algo. Adelante, doctor. Me parece interesante lo que se está planteando y vaya, por supuesto que las redes sociales sí incrementan la participación en temas político-electorales, por supuesto que lo incrementan y es un elemento de evidencia. La cuestión quizá no sea solo el aumento en la participación, sino redes sociales informan, redes sociales te dan datos, comunicación no estoy seguro que se dé. Este conocimiento auténtico de las propuestas de candidatos no lo sé, porque al fin y al cabo recordemos que en red voy a encontrar lo que yo quiero que perciban de una persona o de alguien. Por lo tanto, comunicación de fondo no la hay. Y por supuesto estoy de acuerdo con la maestra, se requiere revisar marcos normativos, se requiere dinamizar redes. Yo enfatizaría así lo que comenta ella, pero sobre todo enfatizaría el tema de dinamizar redes, implementar marcos normativos adecuados en torno al manejo y uso de las redes,
pero sobre todo junto con la cultura política que también menciona interesantemente la maestra, yo agregaría formar, contribuir también en esa noción de libertad, que se ejerce en redes, en esa noción de libertad que no tiene que ver con hacer lo que se quiere, la noción de libertad que no se ejerce a diestra y siniestra, sino que implica elementos de responsabilidad, elementos de correalización con los otros y que puede contribuir y que muchas veces por el hecho o mejor dicho, en aras del fundamento de la libertad, puede prudentemente guardarse algunas cuestiones para construir, porque la libertad te lleva a expresarte, a ser, pero buscar la realización también de los otros. Por eso es que he venido comentando, planteando y conflictuándome en el tema de libertad que hemos manejado, fundamentalmente redes, bueno, no que hemos manejado, que se maneja, hacer lo que se quiere, decir lo que se quiere. No es posible, porque también existen no solo el sensor de muchos tipos, más bien el elemento y referente de la libertad cuando el decir es responsable, constructivo y realizante para el individuo y para la comunidad. Muchas gracias, doctor. ¿Quieres agregar algo, maestra? Adelante. Por favor. Creo que también algo que tenemos que considerar y sobre la misma línea que han estado comentando es que muchas de las interacciones que se tienen en las redes sociales no son tan productivas, ¿verdad? Unas buscan nada más polarizar, presentan opiniones que no están argumentadas y sí, pues te da la opción las redes sociales de opinar, de disentir, de criticar o de inconformarse inclusive con el candidato a través del medio virtual. Creo que es algo que tenemos que analizar. Sin embargo, creo que también el mantenerse dentro de las redes sociales puede permitir, en particular, como lo decía la doctora Dora, en los jóvenes a crear una inquietud de mantenerse informados acerca del candidato y de las cuestiones políticas en el país. Esto, pues, de alguna manera permitiría que se generen activismos políticos también. Sí, desde luego, sí, hemos estado presente, al menos en los 2 últimos años en Colima, mucho activismo con respecto a diferentes temas. Bueno, pues sin duda es un tema que no terminaríamos. Nos queda todavía el tema de los retos de las autoridades electorales con respecto a las normativas, sin atentar contra la libertad de expresión, y nos sigue quedando pendiente el tema de cómo hacer que electores y electoras se enteren de las propuestas, y creo que eso no es solamente de ahora, ¿no? Por las características de ciudadanos y ciudadanas actuales con el acceso a las redes sociales, ¿sí? Es desde antes. O sea, nosotros veíamos los espectaculares con una idea, con 2 ideas y nada más, ¿sí? Y donde venían a desarrollar, digamos, las plataformas de los partidos políticos o las propuestas de campaña, pues era básicamente en la radio, ¿sí? Y a veces en los periódicos. Entonces, digo, no es nuevo, pero tampoco significa que las redes sociales resuelvan ese asunto, ¿sí? Al contrario, o sea, entonces, pues creo que ya hemos explorado suficiente la parte beneficiosa y la parte no tan beneficiosa de su uso. Y pues hasta aquí me gustaría terminar, no sin antes agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes sus aportaciones, sus análisis, sus reflexiones. Sin duda creo que son elementos muy importantes para quienes han estado al pendiente de esta mesa de discusión y que les llamará la atención para tomar más adelante, digamos, decisiones informadas, que al final del día, pues ese es el propósito de todo este despliegue de esfuerzos del Instituto Electoral del Estado y de la Universidad de Colima. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Les vamos a invitar a que sigan al pendiente del programa Elecciones y Democracia, porque todavía quedan muchos temas interesantes. Buenos días. Muchas gracias. Agradecemos la participación y distinguida presencia del doctor José Salvador Ventura del Toro, la maestra Beatriz Adriana Castro Magaña, el doctor Luis Moreno Diego y la doctora Dora Alicia Carrillo Preciado, para lo cual solicito la presencia en el presidium del doctor Enoc Morán para proceder con la entrega de las constancias para cada uno de los participantes. Doctor Salvador, ¿pudiera, por favor?
Maestra Beatriz. La constancia para la maestra Vianey es entregada en manos del doctor Enrique Chaires Ramírez. Solicito la presencia al frente del presidium de todos los participantes para la toma de la fotografía. Sí, ¿verdad?